Ya le dijo Gonzalo, ya hizo la presentación, yo soy mucho más joven que él, pero también tengo menos currículum. Gustavo. La idea, como les dijimos, que a la finalización de este curso, que va a ser el 13 de noviembre, puedan, sin ser muy dificultosa la situación, que puedan generar una serie de cosas para que tengan una idea para poder investigar, que es la idea que tiene el diagnóstico médico. Simplemente generando una pregunta de investigación, eligiendo algún diseño, y lo vamos a ir haciendo clase a clase, una pequeña actividad, que es una cosa muy sencilla porque entendemos que todos tienen su tarea asistencial y también es muy difícil poder incorporar cosas, pero va a ser todo muy sencillo, va con toda la bibliografía que le vamos a dar y tareas muy cortitas de hacer. Pero que la idea es que podamos producir algo cuando terminen esto, por lo menos alguna idea que podamos desarrollar tal vez el año que viene. Hoy vamos a ver 3 clases específicamente, 2 son de mucha introducción, una es de historia de los fundamentos de la investigación clínica, otro es una pequeña introducción de la medicina basada en la evidencia, que después Gustavo en el taller de lectura crítica lo va a expandir mucho más, y vamos a finalizar con lo que es la pregunta de investigación, cómo se hace el investigador para formalizar una pregunta de lo que uno puede tener algún fenómeno de interés. Entonces vamos a iniciar con esto que es algo de historia, algo de epidemiología, que es bastante aburrido, así que vamos a tratar de hacerlo rápido, cualquier cosa me cortan. Los objetivos principales de esto va a ser describir lo que todos conocemos alguna vez en la facultad, el método científico de las etapas, cuáles son los diferentes conocimientos que conocemos, conocer estos paradigmas metodológicos y diferenciar los distintos tipos de razonamiento, que es un poco lo que le da el inicio a toda la medicina basada en la evidencia. En uno de los libros, sé que a Alfredo le gusta mucho el arte, en uno de los libros de investigación clínica, esto es una obra de una serie del pintor español Goya, que lo publicó en el 1799, que dice que, no sé si se alcanza a ver, que dice que el sueño de la razón produce monstruos. Como todo, por supuesto, el arte es posible de interpretarlo, y este libro de investigación lo que dice es que cuando nosotros dormimos nuestra razón y empezamos a no conocer nuestras limitaciones y no conocer los verdaderos problemas que tenemos, en este caso en nuestra práctica asistencial, es cuando empiezan a crearse los problemas sin solución. Bueno, eso es una forma para... Sé que a Alfredo le gusta un poco el arte. Siguiendo algo de lo que decía Gustavo, ¿por qué podríamos investigar? Creo que lo más importante es el primer punto. Cuando nosotros pasamos una residencia, muchas veces tenemos varias preguntas de lo que tenemos en la asistencial, y también una vez que pasamos ya somos especialistas, también las volvemos a tener. Entonces, intentar investigar, intentar resolver una serie de preguntas, también es una forma de pararse ante el problema, de pararse ante las situaciones que tenemos. E intentar cuestionar, intentar poder observar hasta un paper, una guía, intentar cuestionar eso, e intentar que si no tenemos la resolución, buscar en la investigación la manera de resolverlo. Pero también es una forma de generación y construcción del conocimiento, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. Como les dije, hay varios conocimientos, y vamos a hablar específicamente de lo que es el conocimiento científico con sus características. Pero también es una forma de adquirir conocimiento en forma bien fundamentada, y eso también suele pasar en nuestra formación, de que muchas veces terminamos haciendo lo que hace nuestro jefe residente, muchas veces es por traslación, digamos, el conocimiento. En este caso, cuando nosotros intentamos investigar, tratamos de darle un fundamento a lo que al fenómeno de nuestro interés. Entonces, ¿qué es la investigación clínica? Es una disciplina que va a estudiar sistemáticamente el proceso de salud en seres humanos, pero, como les explicaba también Gustavo al inicio, bajo estrictos estándares éticos y regulatorios, que lo vamos a ver cuando veamos ética, pero el fin primordial de esto es la generación de un nuevo conocimiento, que tiene una serie de características, porque por supuesto hay un conocimiento ideal, que en base a cómo investiguemos vamos a estar mucho más cerca de encontrarlo. Su objeto de la investigación es la información derivada de los sujetos de investigación, y esto ahora está un poco en discusión. Antes se separaba mucho lo que era el investigador, que hablaba de sujetos, y el médico, ¿no?, como somos nosotros, que es lo que hablaba de pacientes. Hoy se está tratando de cambiar un poco ese paradigma y tratar de poder unir lo que es la investigación con el médico, como le decía también Gustavo, y tratar de generar una serie de correlación entre una cosa y la otra, y que no sea que el médico no puede investigar. El médico puede ser cardiólogo en mi caso, pero también participar en investigación. Y al revés también, por supuesto. Ahora, este es un concepto muy chiquito. La investigación biomédica es un concepto mucho más amplio, que no solamente abarca lo que nosotros vamos a ver en este curso, que es la investigación clínica, sino que, como ven, tiene la etapa preclínica, que son esas ciencias básicas, investigación en animales, ahora más desarrollo con modelos informáticos, y también la poblacional, que es el típico caso de cuando sale un fármaco, la farmacovigilancia o los fase 4 típicos de las empresas. Y también tenemos estas dos circunstancias, que son las investigaciones translacionales, que es
digamos, el traslado del conocimiento, lo que se genera en el laboratorio, a lo que es la investigación en humanos. Y posterior, la investigación T2, que son las revisiones sistemáticas, que después vamos a ir viendo cada uno en detalle en las próximas clases. O sea que la investigación clínica es donde nos vamos a situar nosotros, que está acá. Y como concepto, la biomédica es mucho más amplio, digamos. ¿Está? Entonces, la historia es por qué debemos incorporar, por qué ustedes vienen a un curso de investigación y tal vez se preguntan por qué tengo que incorporar la investigación clínica a mi praxis médica. Desde la década del 70, lo que fue la observación fue muy importante para nosotros porque se descubrió la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y con eso se formaron miles y miles y millones de médicos. De hecho, la observación permitió conocer la anatomía, pero muchas veces esa observación se contrastaba con los resultados y con la observación repetida de las cosas. Entonces pasaron muchísimos años y en la década del 90 una universidad que se llama la McMaster, que después vamos a ver en medicina basada en la evidencia, empezó a sugerir alguna situación. Y ya en el 1972, Cochrane, que obviamente me imagino que conocen la biblioteca Cochrane, ya empezó a cuestionar una serie de cosas. Esto salió publicado en el 94 en OPS, que dice que las prioridades de investigación en el campo de la salud exigen que el personal que se forme y trabaja en instituciones educativas como ustedes y de servicios del sector de salud incorpora la investigación como una actividad permanente en su ámbito. Conozco varias instituciones, particularmente de Buenos Aires también, que han incorporado a su currícula, a sus médicos, tiempos específicos para investigación, o sea, asistencia y después investigación. O sea, por ejemplo, te dan una semana solamente para que vos investigues, estés actualizado, no sé si han escuchado algo así, pero cada vez se está tratando, como les decía, digamos, unir a lo que es el médico asistencial con el investigador. Que ustedes pueden ser investigadores, digamos, no hay una palabra que pueda diferir. Bueno, este médico argentino, Leluar, premio Nobel, nos investigan en los países que son ricos, porque son ricos, sino porque son ricos porque investigan, digamos. Bien, ahora, ¿por qué debemos adquirirlos estos conocimientos? Los médicos asistenciales, principalmente me parece lo más importante que para entender es que actualmente se considera la mejor fuente de evidencias en la cual nosotros debemos basarnos nuestras decisiones en la práctica médica. Digamos que ya es un concepto que también después vamos a ver, la medicina basada en la evidencia en absoluto deja de lado al experto, digamos, al contrario, es el experto el que guía, pero muchas veces las decisiones médicas tienen que tener algún sustento en donde poder pisar fuerte, y en este caso la medicina basada en la evidencia, la investigación clínica te da esa potestad, digamos. Pero también tiene problemas, y esto es un dato fehaciente, y que no todo el conocimiento que nosotros podemos encontrar en las bibliotecas, en las revisiones, tiene, digamos, la calidad metodológica adecuada para que ese paper que ustedes dijeron que los betabloqueantes se utilizan para la hipertensión, eso está bien. Solamente el 5% de lo publicado tiene la rigurosidad metodológica para que lo que está diciendo el paper se acerque a la realidad, o se acerque a una verdad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como médicos asistenciales, por más que no investiguemos, que no nos dediquemos a investigar, tengamos la capacidad de poder criticar, poder leer y criticar un artículo para, en base a eso, tomar decisiones con nuestros pacientes, digamos, ya sea en una unidad de cuidados críticos o con el paciente de consultorio. Esa capacidad, esa habilidad que nosotros podemos adquirir mediante este tipo de cursos es muy importante para luego tomar decisiones. Frecuentemente, por supuesto, las falsedades científicas, como se deben justamente a lo que les estaba diciendo, errores metodológicos, no en base a la pregunta, no está mal lo que están haciendo, sino que tienen errores metodológicos. Cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿no? Hablo bastante rápido, ¿no? ¿También? Bueno, ¿cómo es que un médico asistencial se puede involucrar o participar en investigación clínica? Puede ser por interés propio como me ha pasado a mí, parte de la formación, muchas veces muchísimas residencias en varios hospitales o clínicas incorporan a la investigación, como está tratando de hacer Alfredo, a su parte formativa, o sea que ya salen ustedes con eso. Estudios patrocinados por la industria, que los inviten a participar, uno ahí se empieza a vincular, como le ha pasado acá al doctor. Participación de un comité de ética, yo me inicié de esa manera, no sabía lo que era la investigación clínica, obviamente al leer un paper, cardiología está lleno de guías, de todo se hace en base a eso. Pero participando en el comité de ética empecé a leer algunos artículos primarios y eso me llamó el interés. Y por supuesto la carrera de investigador, como ha hecho Gustavo, ¿no? Hay otras formas también, y es que el doctor Bussi te invita a un curso, el diagnóstico médico. Esa es otra forma. Bueno, esto es un poco de historia, que algo de lo que estábamos hablando es cómo tomamos decisiones los médicos a lo largo de la historia. Generalmente, en principio, nosotros llamábamos lo que llamaba la ignorancia acrítica. El médico, y eso también nos sigue pasando actualmente, por lo menos en mi opinión, cuando iniciamos nuestra residencia, nuestra especialidad. Siempre no reconocemos nuestras limitaciones, no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, pero seguimos una continuidad de nuestros formadores. Lo vuelvo a repetir, el jefe hace esto, en mi servicio se hace así. Nos ha pasado un montón en los países de Latinoamérica que te dicen, che, pero si está acá. No, pero
el jefe, el capo acá lo hace así y se terminó la historia. Y eso viene de la cuestión histórica, digamos, que es lo que se llama la ignorancia crítica en base a la incertidumbre que todo el tiempo tenemos. Absolutamente, por más que seamos súper especialistas, seguimos teniendo dudas. Por supuesto que cuanto más sabemos del tema, la duda va a ser muy fina que cuando recién iniciamos, que no sabemos bien qué es la insuficiencia cardíaca. Pero cuando pasa el tiempo, seguimos teniendo dudas. Ahora, cuando pasa esta etapa, si anda esto, sí, empezamos a hacer un análisis. Y cuando empezamos a analizar la incertidumbre, la duda que tenemos, estamos sin querer muchas veces entrando en lo que es el método científico y una de sus partes que es este método que se llama hipotético deductivo. Es uno de los 3 conocimientos que tenemos. ¿Ok? Entonces intentamos observar, generamos una hipótesis, eso quiere decir, generamos a ver qué es lo que está pasando, tratamos de hacer pruebas y en base a eso decidimos, y eso es lo que llamamos ignorancia, pero crítica. Seguimos siendo ignorantes del problema porque no sabemos qué es lo que está pasando, pero somos muy críticos de lo que está. Entonces ahí es cuando la medicina basada en la evidencia y la investigación clínica se mete en el medio y nos empieza a generar una serie de herramientas para poder ayudarnos a que sea más formal lo que estamos haciendo. Entonces, después lo vamos a ver. Esto es un acrónimo llamado PICO, el otro es FINER, que es lo que termina definiendo una pregunta de investigación para un estudio de investigación. Si me querés cortar en algo, me cortás y me decís. ¿Ok? Pero esto creo que es lo más importante por ahí que nos falta. Actualmente es esta falta de integración, ya les digo, porque siempre históricamente el investigador es el investigador, si te imaginás la rata de laboratorio, ¿viste? Estando todo el día en el médico y el médico laburando con los pacientes. Creo que me parece que es muy sano empezar a unir capacidades y herramientas para que el médico entienda que puede investigar, que contribuye al investigar, y el investigador no solamente tal vez haga investigación, sino que también, yo creo que muchas veces, no me cabe en duda, las preguntas de investigación surgen de estar en el campo de batalla, ¿viste? Cuando vos no sabés que tenés que resolver y no sabés cómo hacerlo. Creo que ahí surgen y eso es un nuevo paradigma que es el que se está hablando actualmente. Esto es, históricamente se han dividido, de hecho hasta se toman de diferentes formas la obtención del conocimiento. La investigación científica es lo que les explicaba, es el razonamiento hipotético deductivo, es un hecho, es lo que hacemos de la generalidad, lo llevamos a la particularidad. Algo que se repite en el tiempo, tratamos de llevarlo luego a una cuestión única que es nuestro paciente. Eso es lo que intenta hacer la investigación clínica, a partir de hechos, regularidades y generalizaciones, generar teorías, que es la unidad de análisis. Pero no es, ahora vuelvo, no es lo de la práctica médica que tenemos nosotros como asistencia. Esto es todo lo contrario. Los médicos que no tenemos o que no tienen formación en investigación hacen todo lo contrario. De algo particular generan algo general. A mí, mi paciente, yo traté 3. Insuficiencia cardíaca con dobutamina y anduvieron bien. Y entonces todo mi servicio va a ser dobutamina. No sabemos bien por qué. De hecho, hay un artículo muy interesante que salió publicado en New England en pacientes con shock séptico que compararon noradrenalina con dopamina, porque no sé, muchos usaban dopamina, otros usaban noradrenalina y compararon cuál era la eficacia y era exactamente lo mismo. Pero esto es lo que nos pasa. A algo muy particular hacemos algo bien general. Vuelvo para atrás, este es el modelo hipotético. Y fíjense que si yo les describo las características de este método, observación, pregunta, hipótesis, deducción, formulación de hipótesis, deducción de consecuencias observacionales, observaciones pertinentes, corroboración y refutación de la hipótesis, a ustedes creo que inmediatamente los va a llevar al método científico. ¿Está bien? Alguna vez, seguramente han visto lo que es el método científico, los pasos. Esto es, en principio, lo que era el método científico para después generalizarse en el método científico. Otro de los que integran al método científico son estos, que es la abducción y la inducción reversa, no mucho más que esto, sino que lo que hace es justamente lo contrario. Vuelvo a repetir, el hipotético deductivo hace de la generalidad algo particular y mientras que la inducción lo que hace es algo particular, llevarlo a la generalidad. ¿Ok? Bien, entonces en este caso la unidad de análisis es el paciente. Todo lo que hacemos, todas las técnicas que empleamos, toda la evidencia, otros pacientes con experiencia, tecnología, todo lo que tratamos de hacer es para generar que en ese paciente genere algún cambio. Bueno, son los postulados que ya nombré. Ejemplos muy sencillos en lo que hace la práctica médica. Este bebé tiene diarrea. La explicación, o sea, la hipótesis probable es que no debe haber consumido leche materna. Pero después pasa que en la práctica médica también podemos tener confusiones si solamente nos guiamos de esa manera. Por ejemplo, pacientes que si yo les digo a ustedes que los pacientes que toman mayor café tienen mayor de riesgo cardiovascular, ¿puede ser probable eso? Es medio, ¿viste? Puede ser o no, pero generalmente es lo que pasa también con el cáncer de pulmón, es el mismo ejemplo. Yo lo llevo a cardio siempre, y es generalmente porque el tipo que toma más café fuma más. Entonces tiene mayor riesgo cardiovascular y tiene mayor riesgo de cáncer de pulmón. ¿Se entiende el concepto? Muchas veces hay cuestiones que nosotros en metodología llamamos confundidores,
que hacen que estemos asociando cosas que no son. Ok. Bueno, entonces, intentando qué es la investigación, es la actividad del intelecto humano para producir un conocimiento que intentamos que sea original o al menos deducible de otro conocimiento con multipropósito. Puede ser simplemente placer, una investigación que un especialista, un super especialista, intente buscar una respuesta muy específica para su beneficio, respuesta a preguntas, soluciones, desarrollo de tecnologías, desarrollo de técnicas, intentar explicar hechos, predecir hechos, muchas veces el poder, también la gestión de salud y genera investigaciones. Bien, muy aburrido, más o menos, bastante, ¿no? Sí. Como les decía al principio, hay distintos tipos de conocimientos. El vulgar que todos conocemos, el mítico religioso, y nosotros nos vamos a entrar, por supuesto, en el método del conocimiento científico, en los colores de Boca. Yo soy muy hincha de Boca. Pero por supuesto hay un conocimiento ideal, que tiene todas estas características: fáctico, trascendental, analítico, explicativo, legal, general, sistemático. Es un conocimiento muy ideal, digamos, que es lo que intenta acercarse al conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento científico? Es este tipo que consideramos que es racional, que es fundamentado, que es confiable, pero principalmente lo que define, lo que diferencia, al método científico del resto de los otros dos conocimientos es justamente el método. Es el desarrollo de un conocimiento en base a un método, que es lo que vamos a intentar ver los puntos ahora. Este término método, como por ahí saben, proviene de este griego, significa un camino, con lo cual disponer de este método implica seguir un cierto camino para ese fin, ¿no? El fin, por supuesto, es la producción de un conocimiento, que en teoría debería ser original, pero no siempre lo es. Bueno, y eso significa que el conocimiento que se produce y justifica siguiendo los pasos. Entonces, una manera de historia nace en el siglo XVII con Galileo, representa una metodología, y otra cosa que está en discusión, en su principio este método se trató de generar para excluir la subjetividad de los seres humanos. Pero bueno, eso todavía está medio en veremos, porque creemos que el ser humano es casi imposible que pueda no imponer su subjetividad. Entonces, lo que no es el método científico es que es un método que establezca leyes inalterables. De hecho, el resultado que busca el método científico no es un resultado definitivo, al contrario, es un resultado que es plausible de cambios. No es un método que se establezca leyes basadas en la fe, no son leyes indemostrables, fórmulas mágicas, inalterables, etc. Entonces, en resumen, que es un poco los pasos: observación, planteo del problema. Uno plantea el problema en base a una observación, generalmente. Recuerden que siempre la investigación clínica parte de una observación. En base a eso, planteamos el problema. ¿Está bien? Posterior a eso tenemos una hipótesis, que es un intento de explicación, como hace el muchacho, que muchas veces la explicación que nosotros proponemos pueden ser muchísimas, y muchísimas pueden ser falsas, porque podemos estar equivocando el camino. Y posterior a eso es la experimentación y la teoría, que es la finalización del estudio de investigación, ¿no? Una buena teoría científica es aquella que, además de explicar los fenómenos y las relaciones que hay entre ellos, puede obviamente predecir nuevas situaciones. ¿Está bien? Bueno, esto es un poco el resumen, que después lo van a ver en la clase para no aburrirlos más. Miren cómo están, así, fin.